Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. La memoria del diluvio aún estaba fresca. Era un recuerdo que flotaba en los ojos de los más ancianos cuando miraban hacia el horizonte. Una historia relatada en voz baja alrededor de las fogatas. El mundo había sido lavado y se había otorgado un nuevo comienzo. La humanidad ahora era una gran familia descendiente de los 3 hijos de Noé. Se extendían por la vastedad de una tierra que parecía infinita, una tierra que Dios les había ordenado llenar. Todos hablaban la misma lengua. No era solo un acuerdo sobre las palabras, sino un entendimiento profundo. Un pensamiento nacido en una mente podía ser expresado y comprendido perfectamente por otra. Era una unidad completa, una fuerza colectiva poderosa. Cuando un hombre señalaba hacia el este y decía «vamos», todos sabían exactamente qué quería decir, hacia dónde iban y por qué. No había ruido ni malentendidos. Era un poder silencioso e inmenso. Y fue con esa fuerza que comenzaron a viajar. Dejaron las montañas de Ararat y se dirigieron hacia el sol naciente. Sus pies levantaban polvo en valles desconocidos mientras sus ojos buscaban un lugar donde establecerse. Hasta que encontraron una llanura en la tierra de Sinar. La tierra era buena. El barro era firme y pegajoso, perfecto para moldear. El agua del río estaba cerca. Se miraron unos a otros y lo supieron, sin necesidad de muchas palabras. Este es el lugar. «Vamos», dijo alguien, y todos entendieron. Pero la orden que resonaba desde los días de Noé era otra. «Espárzanse, llenen la tierra». Era un llamado a moverse, a llevar la vida a cada rincón de la creación. Sin embargo, allí, en esa llanura fértil e invitadora, un pensamiento diferente comenzó a crecer. Un pensamiento que parecía más seguro, más lógico a los ojos humanos. ¿Por qué esparcirse? ¿Por qué separarse en grupos pequeños y vulnerables, enfrentando desiertos y montañas en soledad? Juntos eran fuertes. Juntos podían construir algo que perduraría. Y así se tomó la decisión, en esa unidad perfecta de lenguaje y propósito. «Hagamos ladrillos», se dijeron unos a otros. «Cozámoslos bien». Las manos que antes cargaban pocas pertenencias comenzaron a trabajar el barro. El fuego que cocinaba la comida ahora endurecía los ladrillos. Y en lugar de mortero, usaron betún, un material pegajoso y resistente que hallaron en la tierra. Tenían todo lo que necesitaban. La idea inicial era simple: construir una ciudad, un lugar con muros, con casas, un hogar permanente para todos. Pero pronto, un nuevo proyecto surgió en el corazón de aquel pueblo unido. Un proyecto que lo cambiaría todo. Antes de seguir con lo que construyeron, quiero preguntarte, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder de una decisión colectiva? ¿Cómo un grupo entero puede poco a poco tomar un camino que parece correcto, pero que esconde un error fundamental? Si esta reflexión tiene sentido para ti, comenta aquí abajo qué opinas. Ahora volvamos a la llanura de Sinar. La ciudad comenzó a tomar forma. Los cimientos eran sólidos, las paredes rectas. Era un trabajo de muchos, y su unidad hacía que todo fuera más rápido y eficiente. Nadie necesitaba explicar detalles por mucho tiempo. Un gesto, una palabra, y el siguiente paso era comprendido. El sonido del trabajo llenaba la llanura, el golpe sordo de la arcilla siendo golpeada en los moldes, el crepitar de los hornos, el arrastre de los ladrillos sobre el suelo.
Pero algo más allá de los muros, comenzó a nacer en el centro de la ciudad. La idea no vino de un solo hombre, sino que parecía brotar del corazón colectivo. Era una ambición que crecía en silencio, alimentada por el miedo y por el orgullo. El miedo fue el primer motor, el miedo a la dispersión. La orden de Dios de llenar la tierra resonaba, aunque fuera de lejos, como una amenaza a la seguridad que estaban construyendo. Se miraban y pensaban: si nos esparcimos, seremos débiles, seremos olvidados. La memoria de lo que somos se perderá en el vasto mundo. La unidad. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Era su fuerza, y la idea de perderla resultaba insoportable. Del miedo nació el orgullo, y el orgullo dio voz al proyecto. Construyamos una torre, se dijeron unos a otros. No fue un grito, sino una convicción serena que se extendía de tienda en tienda, de grupo de trabajo en grupo de trabajo. Una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. No era una metáfora poética, era un objetivo concreto. Miraban el cielo infinito y querían, de alguna forma, tocarlo con sus propias manos, con el esfuerzo de sus propias espaldas. La torre no sería solo un hito, sería una conquista, una prueba. Y entonces llegó la frase que reveló el verdadero corazón de aquella obra. La frase que demostró que el problema no estaba en los ladrillos, sino en la intención. Dijeron: hagámonos un nombre, hacerse un nombre, crear fama, establecer una identidad que proviniera del propio esfuerzo, de su propia grandeza. Era un deseo de eternidad, pero una eternidad construida por ellos para su propia gloria. Y la segunda parte de la frase llegó como consecuencia lógica: para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Allí, en esa declaración, residía la rebelión completa. No solo querían desobedecer la orden de esparcirse, querían crear algo tan grandioso, tan impresionante, que los hiciera inmunes a ella. La torre sería su monumento, su ancla, su dios de piedra y betún. Sería el símbolo de que no necesitaban a nadie, ni siquiera al Creador que les había dado la vida y la tierra. Su seguridad estaría en la altura de su construcción, su identidad en el brillo de su propia fama. Y así comenzó el trabajo en la torre. El ritmo en la llanura se intensificó. La ambición les había dado un nuevo aliento a los brazos cansados. Cada ladrillo asentado era un paso hacia el cielo, un acto de desafío silencioso. No levantaban los puños para gritar contra Dios. Su rebelión era más sutil, más peligrosa. Estaba en cada capa de arcilla cocida, en cada mirada de satisfacción ante la obra que subía lentamente hacia las nubes. La torre crecía, día tras día, su sombra se alargaba más sobre la llanura de Sinar. No estaba hecha de piedra tallada, sino de ladrillos cocidos, unidos por el betún negro y resistente. Una arquitectura humana, fruto del ingenio y el sudor. Los andamios de madera se entrelazaban como una telaraña gigante a su alrededor, y por ellos subían y bajaban cientos de hombres. El trabajo era duro, monótono y peligroso. El sol golpeaba fuerte los hombros desnudos, el sudor corría mezclado con el polvo del barro seco. Las manos se llenaban de callos, los dedos se agrietaban por el betún. El aire, en las capas más altas, era más ligero y frío.
pero ninguno se quejaba. Había un brillo en sus ojos, una determinación silenciosa. Cada ladrillo colocado en su lugar era una victoria. Cada nivel completado era un motivo de orgullo colectivo. Se comunicaban con una eficiencia asombrosa. Un hombre en la cima gritaba, ¡ladrillo!, y la palabra se repetía en una cadena perfecta hasta el suelo, donde otro hombre ya preparaba el siguiente. ¡betún!, y el pesado balde comenzaba su viaje hacia arriba, pasando de mano en mano sin derramar una gota. Era una máquina humana perfecta, movida por una sola voluntad, y esa voluntad era la de permanecer, la de volverse grandes. Cuando se detenían a descansar, comiendo pan y bebiendo agua, sus ojos se volvían hacia la torre. No era solo un edificio, era la promesa de un futuro donde ellos serían dueños de su propio destino. La ciudad a su alrededor también crecía, pero la torre era el corazón de todo, era el símbolo. Creían, en cierto nivel, que podrían alcanzar el cielo. No el cielo espiritual, sino la propia bóveda celeste. Tal vez pensaban que, al tocarla, demostrarían que no había límites para lo que la humanidad unida podía hacer, que no había necesidad de un Dios distante cuando se tenía ingenio. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Unión y determinación. Mientras tanto, la orden original, Yen en la tierra, era olvidada. Se convirtió en un susurro lejano, un eco de un tiempo antiguo e ingenuo. ¿Por qué esparcirse por la soledad del mundo cuando se podía construir un monumento a la propia gloria? ¿Por qué someterse a un llamado que los dispersaría cuando podían crear un nombre que los uniría para siempre? La llanura, antes vacía, ahora bullía de actividad. El olor a humo de los hornos y al betún caliente era constante. Por la noche, las fogatas del campamento brillaban como estrellas caídas al pie de la gran construcción. Y la torre, iluminada por la luna, parecía aún más alta, más imponente. Un dedo de piedra y arcilla apuntando directamente a las estrellas en un gesto silencioso de desafío. No lo sabían, pero cada ladrillo, cada nivel, era un paso hacia un abismo. Estaban construyendo más que una torre. Estaban construyendo su propio juicio. La unidad perfecta, el lenguaje único, la fuerza colectiva. Todo aquello estaba siendo canalizado hacia un fin que a los ojos del cielo era pura rebelión. Y el cielo no guardaría silencio para siempre. Mientras la torre subía, algo más descendía. No era una tormenta ni un terremoto. Era una mirada. La narrativa bíblica dice, de forma solemne y simple, «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres». Ese descenso no era físico, como si Dios necesitara moverse en el espacio. Era una forma de decir que la atención divina, en toda su gravedad, estaba ahora enfocada en aquella llanura. El proyecto humano había llamado la atención del cielo, y Dios no vio solo ladrillos y betún. Él vio el corazón, Él vio la unidad, vio la fuerza impresionante de una humanidad que hablaba una sola lengua, que compartía un solo propósito. Y podría haber sido algo hermoso, podría haber sido la fuerza para sanar, para construir justicia, para extender la vida por la tierra como un jardín. Pero no lo era. Dios vio el propósito detrás de esa unidad, vio el deseo de hacerse un nombre, vio el miedo a la dispersión transformado en arrogancia,
Vio el intento de erigir un monumento a la autosuficiencia humana, un faro de orgullo que decía, no te necesitamos, podemos hacerlo solos. Y entonces llegó la evaluación divina, cargada de una tristeza profunda. He aquí el pueblo es uno, dijo el Señor, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estas palabras no son de admiración, sino de alerta. La unidad en sí no era el problema. El problema era lo que aquella humanidad unida y comunicativa intentaba hacer. Si, con una lengua y un corazón, ya estaban construyendo Babel, ¿qué no harían en el futuro? Su rebelión no tenía límites. Su ambición no tenía freno. Si se les dejaba así, concentrados, su poder para corromper, oprimir y desafiar el orden de la creación sería ilimitado. El peligro no era que la torre literalmente alcanzara el cielo. El peligro era lo que Babel representaba, el modelo de una civilización entera organizada en torno a la gloria del hombre, independiente de Dios. Era la semilla de un mundo donde el Creador sería irrelevante. Y eso Dios no podía permitirlo. La intervención que seguiría no sería un castigo vengativo, sino un acto de misericordia disruptiva. Era como romper un hueso que estaba creciendo torcido para que pudiera sanar bien. La continuidad de aquel proyecto llevaría a la humanidad a un abismo espiritual mucho más profundo. La dispersión forzada sería, paradójicamente, la forma de salvarlos de sí mismos. En la llanura, los trabajadores no sintieron la mirada, estaban demasiado ocupados. El sonido de sus voces coordinadas, sus risas de satisfacción, el ruido constante de la construcción, todo eso creaba una burbuja de ruido humano. Estaban convencidos de que escribían su propia historia de éxito. No sabían que la página estaba a punto de pasarse y Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. la historia, a punto de ser escrita por una mano que ellos insistían en ignorar. Fue un día como cualquier otro. El sol salió sobre la llanura de Sinar. Los hombres se desperezaron, tomaron su desayuno sencillo y se dirigieron a sus puestos. El aire olía a barro húmedo y betún. La rutina estaba establecida. Un capataz en el nivel medio de la torre miró hacia abajo y gritó a sus hombres: «¡Pasen los ladrillos cocidos! ¡Los de arriba los necesitan!». La frase salió de su boca con la claridad de siempre, pero el sonido que llegó a los oídos de los hombres abajo fue extraño. Las palabras parecían mezcladas, distorsionadas. El hombre que debía recibir la orden miró hacia arriba con el ceño fruncido. No había entendido. Pensó que el capataz había dicho algo sobre agua y caminos. ¿Qué?, gritó de vuelta. El capataz repitió, impaciente. Esta vez sonó como si estuviera cantando una canción con sonidos guturales. El hombre de abajo abrió los brazos, en un gesto de completa incomprensión. El flujo perfecto de ladrillos se detuvo. En otro punto de la obra, un albañil pidió la cuchara de albañil a su ayudante. La palabra que usó para cuchara salió como un sonido agudo y corto. El ayudante, al oír aquello, lo entendió como un pedido de más betún. Tomó el pesado balde y se lo entregó, esperando un agradecimiento. El albañil miró el betún, luego la herramienta que le faltaba, y su expresión cambió de la confusión a la frustración. «¡No!», dijo, pero la palabra que salió era irreconocible.
En minutos, la escena se repitió en decenas, en cientos de puntos alrededor de la torre y de la ciudad. Lo que antes era una sinfonía perfecta de trabajo coordinado se transformó en un caos de ruidos inconexos. Los hombres gesticulaban, señalaban, hablaban cada vez más alto, pero cuanto más hablaban, menos se entendían. El sonido que salía de la boca de uno era solo ruido para el oído del otro. El miedo comenzó a subir, más rápido que la torre. No era el miedo a los animales salvajes o a las tormentas. Era un miedo nuevo, profundo y gélido, el miedo al otro. El hombre a su lado, con quien había compartido sueños y trabajo, de repente sonaba como un extraño. Sus gestos podían ser amenazantes, sus ojos llenos de desconfianza. La confianza que los unía se disolvió en el aire, reemplazada por una niebla de incomprensión. La unidad se rompió no por una fuerza externa, sino por una transformación interna. La lengua, que era su mayor fuerza, se convirtió en su mayor debilidad. O mejor dicho, se convirtieron en lenguas. Muchas, diferentes, incompatibles, dejaron de trabajar. Se aglomeraron en grupos pequeños, acercando solo a aquellos cuyos sonidos lograban descifrar. Miraban a los otros grupos con sospecha. La torre, inacabada, quedó allí, silenciosa e impotente. Su símbolo de unidad ahora era testigo de su fin. El proyecto de hacerse un nombre había fracasado en el momento en que no pudieron siquiera decir su propio nombre y ser comprendidos. El caos silencioso duró horas. Se formaron grupos, ya no por función o familia, sino por el sonido del habla. Aquellos que emitían sonidos similares se agrupaban, creando pequeñas islas de sentido en un mar de ruido. Dentro de cada grupo, la comunicación aún era posible, pero era limitada, precaria. Fuera de él, solo había gestos hostiles y miradas desconfiadas. La torre, antes el centro de todas las miradas, ahora era solo un telón de fondo. Nadie más miraba su cima inacabada con orgullo, la miraban con una sensación de fracaso amargo. El monumento que debía unirlos para siempre era ahora la prueba visible de su desunión. Y entonces llegó el movimiento. No fue una orden, fue un instinto, el mismo instinto que los había llevado a unirse por miedo a la dispersión, ahora los llevaba a separarse por miedo al otro. Si no podían confiar en el hombre de al lado, si no podían planificar juntos ni trabajar juntos, entonces no había razón para quedarse. Uno de los grupos... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Más grandes, hablando sus nuevos sonidos guturales, comenzó a recoger sus pertenencias. Empacaron herramientas, vasijas, un poco de comida. Miraron por última vez la ciudad inacabada y la torre que nunca terminarían. Dieron la espalda y comenzaron a caminar hacia el oriente. Al ver aquello, otro grupo, cuya habla sonaba llena de vocales abiertas, decidió no quedarse atrás. Tomaron sus cosas y partieron hacia el norte, hacia las colinas distantes. Así, uno a uno, los grupos se fueron deshaciendo, partiendo en direcciones diferentes. La llanura que bullía de actividad por la mañana, al atardecer comenzó a vaciarse. El sonido de las muchas lenguas nuevas se mezclaba con el ruido de los pasos sobre la tierra seca, el arrastre de equipajes y el llanto confuso de niños que no entendían por qué sus amigos ya no podían jugar con ellos. La orden divina, finalmente, se estaba cumpliendo.
llenen la tierra. Pero no como una bendición recibida con alegría. Era una dispersión forzada, el colapso de un sueño arrogante. Se esparcieron, sí. Llevaron consigo sus nuevas lenguas, sus recuerdos confusos de Babel y la amarga lección de que la grandeza humana, cuando se construye contra el cielo, tiene pies de barro. La ciudad fue abandonada, la torre quedó atrás, un esqueleto de ladrillos contra el firmamento. No recibió un nombre glorioso. Se le conoció como Babel, que suena como la palabra para confusión. Su nombre fue su sentencia. Dios no destruyó la torre con fuego ni con terremotos. Simplemente volvió inútil el corazón que la construía. La obra física permaneció, pero el espíritu que la erigió se disipó. Era un monumento mucho más poderoso así. No una ruina de guerra, sino un testimonio silencioso del límite de la ambición humana. Un recordatorio de que hay una línea que al cruzarse hace que incluso nuestros mayores logros se conviertan en polvo y olvido. Pasaron los años. Las generaciones que dejaron la llanura de Sinar crecieron, tuvieron hijos y nietos. Las nuevas lenguas se consolidaron, se volvieron dialectos y luego idiomas enteros. Los grupos se convirtieron en tribus, las tribus en naciones. Se esparcieron, como el agua derramada sobre la tierra, ocupando valles, montañas, islas y desiertos. Cumplieron a su manera el mandato de llenar la tierra, pero llevaron consigo algo más que recuerdos. Llevaron la semilla de Babel. La torre en sí quedó atrás, una ruina silenciosa siendo lentamente consumida por el viento y el polvo. Pero el espíritu de Babel, ese deseo de hacerse un nombre por cuenta propia, de construir seguridad sin Dios, de unir fuerzas para un proyecto de autoexaltación, ese espíritu no murió. Viajó con ellos. En cada nueva civilización que surgía, en cada imperio que se erigía, era posible ver un eco de Babel, la búsqueda de la gloria propia, la construcción de monumentos para la inmortalidad humana, el intento de crear un cielo en la tierra a través del poder, la riqueza o el conocimiento. Era la misma rebelión, solo que con vestiduras diferentes, el mismo intento de ocupar el centro que le pertenece únicamente al Creador. Babel nos enseña que el problema nunca está solo en lo que construimos, sino en el por qué lo construimos. Una torre, una ciudad, una empresa, la fama, todo puede convertirse en un ídolo de barro cuando su propósito final es nuestra propia gloria y no la de Dios. La historia nos muestra que la unidad, por más poderosa que sea, es peligrosa cuando no está alineada con la verdad. Puede usarse para el bien o para una rebelión sofisticada. La confusión de las lenguas fue un juicio, pero también fue una gracia. Fue el freno de emergencia que Dios activó para evitar que la humanidad se sumergiera en un abismo de arrogancia sin retorno. Fue la demostración de que Él se toma en serio la soberanía que le pertenece. Ningún proyecto humano, por más unido y ambicioso que sea, puede usurpar su lugar. Hasta hoy, cuando vemos a la humanidad intentando construir paraísos sin Dios, buscando significado en monumentos de fama o poder, oímos el eco de Babel. Es un aviso antiguo y siempre vigente. Cualquier torre que construyamos para alcanzar el cielo con nuestras propias manos está condenada a quedar inacabada. La verdadera grandeza, la verdadera unidad y el verdadero nombre solo pueden venir de aquel que descendió del cielo para encontrarnos. Si esta jornada por la historia de Babel te hizo reflexionar sobre dónde estamos construyendo nuestras propias torres hoy, esta es la invitación. Mirar hacia arriba, no con desafío, sino con dependencia. Y si quieres seguir más narrativas como esta, que se sumergen en el corazón de las historias bíblicas, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás los próximos capítulos de esta gran historia.